Fui al reino norteño de Yan en lugar de la princesa para formar una alianza mediante matrimonio. No fue hasta 5 años después, cuando el ejército sureño de Chu capturó la capital de Yan, que pude regresar a mi tierra natal. Pero descubrí que una sustituta había tomado mi lugar, reemplazando todo lo que tenía. Mis padres se habían convertido en sus padres y mi hogar en el suyo. Incluso el hombre con el que estuve comprometida se había enamorado de ella. Se había convertido en una invitada frecuente del palacio y en la invitada predilecta de los nobles, colmada de incontables honores y favores, todo porque yo había ocupado el lugar de la princesa en la alianza matrimonial y por mis supuestos méritos. Cuando regresé ella envenenó mi té, lo que me causó un dolor insoportable en todo el cuerpo. La vi escondida detrás de mi exprometida, riendo con malicia. Desenvainé la espada del guardia y la blandí contra ellos. Ninguno de ustedes sobrevivirá. Vayamos todos juntos al infierno. Cuando abrí los ojos, había regresado al día en que el ejército del sur de Chu rompió las murallas de la capital de Yan. Bienvenidos a mi canal. Si te gusta esta historia, suscríbete. Hay más historias maravillosas esperándote. Capítulo 1. Apreté la espada contra el cuello del emperador Yan del norte, esperando a que el ejército Chu del sur irrumpiera en el palacio Tai. Ante sus miradas atónitas, arqueé las cejas. General, hizo esperar tanto a esta princesa. Humildemente recibimos a la princesa de vuelta a la corte, capturando con vida al emperador de Beiyuan. Mis logros superaron los de mi vida anterior. Por lo tanto, al regresar a Nanchu, el emperador personalmente acompañó a los funcionarios civiles y militares fuera de la ciudad para recibirme. Era tanto para dar la bienvenida al ejército victorioso como para dar la bienvenida a la princesa Chongnin, quien se había casado con un miembro del reino enemigo por el bien de la patria. 5 años atrás el emperador no estaba dispuesto a separarse de su amada hija, así que decidió elegir a una hija de entre las familias de los ministros. Mi padre, impulsado por la ambición de riqueza y honor, me ofreció. El emperador me adoptó como su hija adoptiva y me otorgó el título de Chongnin. Me incliné con gracia, padre emperador. Su humilde hija no ha deshonrado su misión. Ayudé al general a destruir el reino norteño de Yan y a capturar al emperador depuesto. El emperador dijo con satisfacción, buen hijo, tus contribuciones son las más grandes. Eso era exactamente lo que quería oír. A partir de entonces, nadie podría negar que era un héroe del reino Chu del sur. Esa noche se celebró un banquete en el palacio para darnos la bienvenida a mí y a los soldados. Me senté junto al emperador y la emperatriz, uniéndome a la mesa. Mi asiento estaba a la cabeza de las princesas. Quería que todos supieran que no era un peón descartado. Todo el sufrimiento y la humillación que sufrí en el reino norteño de Yan se han convertido ahora en mis insignias de honor en el reino sureño de Chu. Cualquiera que se atreva a menospreciarme o insultarme, aunque sea mínimamente, cometerá un grave pecado. Mi mirada recorrió a los altos funcionarios, las nobles y los jóvenes nobles que se encontraban abajo, y por casualidad se topó con la mirada de Song Fangli. Ese rostro, que guardaba un asombroso parecido con el mío, se curvaba ligeramente en las comisuras, destilando un encanto infinito. Parecía inofensiva, pero fue ella quien me envenenó en mi vida anterior. Durante el banquete el emperador me preguntó amablemente, Channin, tu matrimonio ha beneficiado a la nación. ¿Qué recompensa deseas? Respondí con valentía, Su Majestad, le solicito humildemente que me conceda una mansión para vivir cómodamente en el futuro. Quienes tenían oídos perspicaces podían oír que sutilmente insinuaba la falta de bondad de mis padres hacia mí. Muchas miradas extrañas se posaron sobre ellos, haciéndolos sentir como si estuvieran en ascuas. Este era el karma que merecían. Además, esto no era nada comparado con lo que había sucedido antes. En mi vida anterior, tras regresar sana y salva a la corte, me despreciaron por haber sido la esposa del depuesto emperador de Beiyang, e incluso quisieron que muriera para demostrar mi lealtad. Song Fangli me ha tendido una y otra vez una trampa con métodos tan torpes. ¿No lo ven? Al examinarlos más de cerca, no son nada inocentes. El emperador le dirigió una mirada solemne a mi padre antes de sonreírme y decir, accedo a tu petición. Me arrodillé para expresar mi gratitud. La emperatriz dijo, cuando Channin fue enviada a la familia real para casarse, solo tenía 15 años. Ahora está en la flor de la juventud.
El emperador podría considerar concertarle un matrimonio. El emperador asintió pensativo y me preguntó, ¿qué opina Channin? Miré a la gente de abajo y al ver a Meng Wanqing, bajó la cabeza rápidamente y se dio la vuelta, como si temiera que lo viera, aferrándose a mí como si quisiera casarme con él. Nos conocíamos desde niños. Crecimos juntos, pero nuestro compromiso se canceló debido a la alianza matrimonial. Se enamoró de otra chica, y yo podía aceptarlo y comprenderlo plenamente. Pero prefirió amar a esa sustituta, protegiéndola y complaciéndola mientras ella conspiraba repetidamente contra mí, aun sabiendo que me había envenenado. Aún así la protegió observando con impotencia cómo moría por el veneno. Mi dolor era tan intenso que me deformó el rostro. La sensación de mis órganos internos quemándose en llamas sigue siendo tan vívida que incluso pensar en ello ahora me hace sentir como si no pudiera respirar. Respiré hondo y hablé despacio. Su humilde hijo ha regresado a su patria y desea descansar un rato antes de tratar otros asuntos. El emperador accedió. Este tema quedó temporalmente aparcado. Era evidente que muchos suspiraron aliviados. La princesa Channin se sentó a mi lado guardando silencio todo el tiempo. No fue hasta después del banquete que me siguió. Como cuando éramos niñas, me llamó tímidamente, hermana Xianji. Era la Xianji de Xin Xianji, no el título Channin. Hace 5 años, quien debía ser enviada a otro reino para casarse era la princesa Xiaoning. Su madre biológica, la emperatriz viuda Liu, permaneció arrodillada frente al estudio imperial durante 2 horas antes de que el emperador revocara su decisión. La que finalmente fue enviada a casarse con el príncipe fui yo. Xiaoning bajó la cabeza y dijo, lo siento. Al ver su cabeza inclinada, entrecerré los ojos ligeramente. Le guardaba rencor. Le guardaba rencor por disfrutar de la gloria de ser princesa y, sin embargo, negarse a asumir las responsabilidades de una princesa. Si lo hubiera hecho, no me habrían sacrificado. Sin embargo, comparado con el rencor que sentía por ella, odiaba aún más a mis padres biológicos. Me abandonaron por la riqueza y el prestigio. Incluso prepararon una sustituta para atormentarme y causarme la muerte. Hermana Xianji, sé que fue mi egoísmo y mi cobardía lo que te llevó a ser enviada como novia. No pido tu perdón, solo quiero hacer algo por ti. La miré fijamente. ¿Algo? Dudó un momento, luego me miró con determinación. ¿Algo? Dije que sí, rotundo. Xiaoning estaba rebosante de alegría y me miró con entusiasmo. Forcé una sonrisa, pero no me llegó a los ojos. Debido a su sentimiento de culpa hacia mí, había estado ayudando a Sonfongli de todas las maneras posibles, permitiendo que una desconocida se convirtiera en el centro de atención de las nobles de la capital. Ahora quería ver cómo adulaban a Sonfongli. En la puerta del palacio, la familia Xin me esperaba. Mi padre tenía una expresión severa mientras mi madre y Sonfongli estaban sentados en el carruaje. Al verme acercarme ni siquiera se molestaron en saludarme, sino que me miraron con desaprobación. El palacio construido a mi lado, Rongyue, quien había sido otorgado por la emperatriz, habló. La princesa ha regresado a la mansión. La familia Xin debería hacer la media reverencia. Mi padre me miró con incredulidad, pero al ver la comitiva detrás de mí, no tuvo más remedio que inclinarse. Al oír la voz de mi padre, mi madre y Sonfongli bajaron apresuradamente del carruaje y me hicieron una reverencia. Ante su ira contenida, solté un suave bufido y subí al carruaje más lujoso de la familia Xin. Sonfongli ayudó a su madre a subir. Rongyue los detuvo. La princesa está en el carruaje. La señora Xin y la señorita Son deben viajar por separado. Todos los miembros de la familia Xin palidecieron. Me encantaba verlos querer matarme, pero obligados a rendirme. Según la cronología de esta vida, habían pasado 5 años desde la última vez que pisé la mansión Xin. Este lugar había sido mi hogar, pero ahora el patio que había arreglado meticulosamente pertenecía a Sonfongli. Mi hogar se ha convertido en suyo. En mi vida anterior, mi madre dijo que había arreglado personalmente otro patio para mí durante 5 años. Añoraba a mi familia día y noche. Al oír a mi madre decir eso, no pedí volver al patio original. Esta vez hice que tiraran todas las pertenencias de Sonfongli. Sonfongli lo vio y se apresuró a detenerme, acusándome delante de sus padres.
Si quieres mi patio, solo dilo. ¿Cómo te atreves a tirar mis cosas? Eso es demasiado autoritario. Hice un gesto. La anciana enfermera se acercó a Sonfongli y le dio 2 bofetadas, una en cada mejilla. Sonfongli rompió a llorar, las lágrimas le corrían por la cara como flores de peral bajo la lluvia, una visión verdaderamente hermosa. Por eso quería que llorara aún más. Con una mirada. Mal, dijiste por hablarle irrespetuosamente a la princesa. 20 latigazos. Así que la anciana siguió golpeándola. Mis padres estaban desesperados. Me señalaron con los dedos, pero no se atrevieron a hablar, finalmente bajaron las manos y no dijeron nada. Los miré con desdén y entré a descansar. Antes del amanecer me desperté. Durante esos 5 años, tuve que servir al emperador de Baiyuan como un esclavo, madrugando para cocinarle gachas y prepararle té. Si no podía servirle personalmente, me enviarían a servir a aún más personas. Aunque había renacido y regresado a Nanchu, las cicatrices de mi cuerpo no se podían borrar por completo, y los hábitos que había adquirido eran difíciles de cambiar. Mantuve los ojos abiertos, esperando a que la luz del sol entrara por la ventana. Después de fregar, la criada que estaba al lado de mi madre vino a entregarme un mensaje, regañándome con arrogancia por quedarme dormida y no ir a presentarle mis respetos. Tomé la taza y sin razón, le di una bofetada a la criada. Esa criada siempre había sido una abusadora, aprovechándose de su posición. En mi vida anterior, cuando regresé a la mansión, ella difundió rumores de que yo era una mujer caída y que debía suicidarme para preservar mi reputación. Cuando me ordenaron casarme por motivos políticos, lo consideró un delito. Quise castigarla de inmediato, pero mis padres biológicos me suplicaron, acusándome de crueldad y desalmada. Esta vez, tras ser golpeada, la criada saltó y gritó: «Soy la doncella de la dama». Incorrecto, te burlaste. Soy la doncella principal del palacio asignada a la princesa por la emperatriz. Al mencionar a la emperatriz, la criada se desplomó de inmediato. La mandé atar y llevar al patio delantero para azotarla públicamente. Mi madre y Sonfongli llegaron enseguida. La criada se aferró a ellos como si se estuviera ahogando. Señorita, por favor, sálvame. Mi madre me acusó como lo hizo en una vida anterior. Dijo con profunda tristeza: ¿cómo pude haber dado a luz a semejante criatura? Levanté ligeramente los párpados y le recordé: si no fuera por mí, tendrías esta riqueza y estatus. Me casé con un miembro de la familia imperial por el bien del país, e incluso el emperador me llamó héroe. ¿Cómo puedes decir que soy un pecador? ¿Estás diciendo que el emperador se equivocó? Mi madre estaba tan asustada que palideció y se apresuró a negarlo. Mi padre finalmente regresó y le conté amablemente cómo mi madre había sido irrespetuosa con el emperador, atreviéndose a decir que estaba equivocado. Mi padre levantó la mano y le dio una bofetada a mi madre. Le hice una señal al eunuco para que la soltara. Inmediatamente ambos comenzaron a forcejear. Esta escena de perros peleándose fue realmente graciosa. Nunca había visto algo así en mi vida anterior. ¡Qué pérdida! En mi vida anterior, estaba demasiado apegado a los lazos familiares, por eso pudieron pisotearme. En esta vida mostré compasión y dejé que la anciana niñera les enseñara modales. Soy una princesa. En la mansión Sin, no es mi deber presentar respetos a nadie al amanecer ni al anochecer, más bien, deben inclinarse y saludarme. Por la tarde Meng Wanqing vino a buscarme. Estaba muy preocupado por mí y quería reavivar nuestra relación. Me mordí las uñas y le pregunté con indiferencia: ¿qué hay de Sonfangli? Me respondió con sinceridad: Xianji se parece mucho a ti. En los últimos 5 años, he pensado en ti a cada instante. Solo al verla puedo aliviar un poco esta añoranza. Mi corazón siempre te ha pertenecido solo a ti. Ahora que has vuelto, ¿cómo podría pensar en otra persona? ¿No le parece contradictorio? Pero no importa. La cuestión es que está usando su atractivo conmigo. Un sacrificio tan grande debe significar que quiere algo grande. Según mi antigua forma de pensar, debería seguirle la corriente y descubrir primero sus verdaderas intenciones. Pero simplemente lo encuentro demasiado repulsivo. Arqueé las cejas y sonreí con desprecio. Criatura desvergonzada.
¿Te atreves a codiciar este palacio? Guardias. Llévenlo a la corte del clan imperial. ¿Por qué debería darle la espalda? Eso sería desperdiciar mi segunda oportunidad. Los guardias escoltaron a Meng Wanqing a la corte del clan imperial. Le pedí a Ronyu que me acompañara para explicarle la situación al líder del clan. Nadie podía interferir en el camino. Mis padres y los de Meng Wanqing vinieron a pedirle clemencia. Pero yo permanecí impasible. Preferiría quedarme mirando al vacío antes que reconocerlos. Meng Wanqing fue regañado por el líder del clan y luego liberado. No esperaba que lo detuvieran tanto tiempo por un asunto tan insignificante. Fue solo una forma de darle un poco de su propia medicina y manchar su reputación. Veamos cómo finge ser un caballero ahora. Unos días después, los rumores comenzaron a extenderse por toda la capital. Dijeron que cuando estuve en Beiyuan, tenía unos labios rojos que todos querían probar, me desnudé y bailé para los hombres de Beiyuan, y que había abortado 5 o 6 veces. No importa quién haya empezado estos rumores. Fui directa al palacio y lloré desconsoladamente delante del emperador y la emperatriz. Soy la hija adoptiva del emperador, ostentando el título de princesa de buena fe, casada con un país enemigo y capturé al emperador enemigo. El emperador me elogió personalmente, diciendo que había prestado un gran servicio. Ahora que circulan tales rumores, es un insulto directo al emperador. Además demuestra claramente que lo sacrifiqué todo por el reino Chu del sur y sufrí penurias en el reino Yan del norte. Merezco una compensación justa. Entonces, ¿qué daño pueden hacerme estos rumores? Ah, claro. Si fuera débil de mente y me importara la reputación de una mujer, quizá me habría ahorcado. Pero fui una novia de la paz. Soy una heroína. Debería ser honrado por la corte del sur de Chu y reverenciado por el pueblo. El emperador me ha recompensado con oro, plata, joyas y seda. La gracia del emperador es inagotable. Al salir del palacio me inundaron los oídos con halagos. Incluso mi padre al verme evitó mi mirada y retrocedió 3 pasos. Caminé con la cabeza bien alta, la mirada audaz y segura. Incluso si esos rumores fueran ciertos, ¿qué importaba? Quienes deberían avergonzarse son los cobardes que se esconden tras las mujeres. En 2 días el Ministerio de Justicia descubrió la fuente de los rumores. Meng Wanqing confesó haber enviado a alguien para difundirlos. Quería vengarse de mí y arruinar mi reputación. Meng Wanqing fue despojado de su cargo oficial y su padre recibió una severa reprimenda del emperador. Con 1 año de salario deducido como castigo, la mansión de la princesa quedó terminada. Elegí un día propicio para mudarme. Los regalos para celebrar mi nuevo hogar llegaron sin parar. Ofrecí un banquete para expresar mi gratitud. Los invitados llenaron el salón y el patio bullía de actividad. Mis padres y la doble también vinieron. Mi madre se acercó, se aclaró la garganta y dijo: Xianji, eres realmente especial. Con tantos invitados distinguidos presentes, ¿cómo te atreves a sentarte sola en el asiento principal? Entrecerré los ojos y la miré fríamente. Sin embargo, confiando en su condición de madre, no supo interpretar la situación e insistió en darse aires de grandeza delante de mí. Le hice una mueca de desprecio. Hace 5 años, cuando mi padre me envió a casarme con otra familia, ¿qué me dijiste? Mi madre evitó mi mirada, miró a su alrededor nerviosamente e inconscientemente dio medio paso atrás. Delante de todos, no me importó recordárselo. Mi madre dijo, y mi padre me criaron. Me sacrifiqué por la riqueza y el honor de la familia Xian, y así es como te pago tu bondad. De ahora en adelante, debes tratarme como si nunca hubiera sido tu hija. También dijiste que tengo un corazón malvado, y que el mayor arrepentimiento de tu vida fue no haberme matado inmediatamente después de darme a luz. La sala se llenó de exclamaciones y susurros resonaron por toda la sala. Además, digan lo que digan a mis espaldas, soy la hija adoptiva del actual emperador. Princesa Changning, esas palabras difamatorias, tomadas en serio, constituyen una falta de respeto al emperador. La expresión de mi madre delataba su vergüenza. Quiso regañarme, pero no se atrevió, y finalmente volvió a sentarse con una expresión agria. Mi padre Mei Mei permaneció escondido, no solo sin consolar a mi madre, sino diciéndole que se portara bien, como para demostrarle lo razonable que era.
Fue simplemente despreciable. Sonfongli se acercó a Changnin y le dijo con cariño: «Princesa, hace tiempo que no nos vemos. Aprendí 2 pasteles nuevos de Jiangnan y me gustaría invitarla a probarlos». Intentaba usar a Changnin para consolidar su posición. 5 años es mucho tiempo suficiente para que Sonfongli olvidara su propia identidad, para olvidar que su lugar entre estos parientes imperiales le había sido otorgado por alguien más. Changnin no la miró con amabilidad y dijo fríamente: «Si quieres trabajar en la cocina imperial, pregunta a los príncipes y ministros aquí presentes quién de ellos está dispuesto a recomendarte». Sonfongli se quedó paralizada un instante, luego bajó la mirada levemente. Una lágrima colgaba en la comisura de su ojo, a punto de caer, haciéndola parecer aún más lastimosa y encantadora. «Por desgracia, no sé nada de compadecer a los débiles». Me burlé sin contenerme. Entonces tomé la naranja pelada que tenía delante, la partí en 2 y le dije a Changnin: «Changnin, no puedo terminarla toda. Toma la mitad». Los ojos de Changnin se iluminaron al instante. Corrió con entusiasmo y dijo con dulzura: «Gracias, hermana Xianji». Vi que el rostro de Sonfongli palidecía como esperaba. Sonreí e hice que Changnin se sentara a mi lado. Se sentó obedientemente, abrumada por la atención. La actitud de Changnin lo decía todo. Quería que todos supieran que había vuelto y que nadie podría reemplazarme. Veamos quién se atreve a adular a Sonfongli y a ofrecerle una vida de riqueza y privilegios. Sonfongli regresó a su asiento, y quienes habían estado charlando con ella guardaron silencio. Su madre le jaló la mano y le susurró algo con una voz que oscilaba entre la compasión y la ira. Fue realmente ridículo. Sufrí tanto y ellos vivían en el lujo gracias a la riqueza que les gané. Sin embargo, no solo no aprecian mi bondad, sino que quieren verme muerto. ¿Existe tal cosa en este mundo? No podía evitar dudar de si realmente era su hija biológica. Parecía que Sonfongli era su hija real, y yo solo una hija adoptiva. Sonfongli había ascendido en la escala social. Entre sus guardaespaldas estaba ahora el 4º príncipe. Bailó frente a mí, y me acusó falsamente de empujarla al agua. Tuve que asumir la culpa. Agarré un atizador y la sujeté bajo el agua, haciéndola beber más agua. Me amenazó: «Si te atreves a tratarme así, el 4º príncipe no te perdonará». Por desgracia, a alguien como yo, a quien no le importa su vida, no le teme a nadie. En cuanto emergió, la empujé hacia abajo. Fruncí los labios. ¿No te intriga saber por qué el 4º príncipe no llegó a tiempo? ¿Por qué no está aquí para salvar a la damisela en apuros? Me miró con odio como una flecha perdida. Le dije con compasión, porque estaba ocupado coqueteando con una belleza. Sonfongli finalmente mostró miedo y gritó pidiendo ayuda. Quien vino a salvarla fue Meng Wanqing. A pesar de saber que Sonfongli estaba involucrado con el 4º príncipe, él la protegió, llevándola a tierra con expresión preocupada y envolviéndola en su túnica. Me miró con profunda tristeza y dijo: «Xianji, hemos sido amigos de la infancia. Si tienes alguna queja, desquítala conmigo. No lastimes a los demás». «De acuerdo, muere primero». Obedientemente tomé el palo ardiente en mi mano y lo golpeé con todas mis fuerzas. Meng Wanqing quedó atónita y no pudo emitir ningún sonido. Sonfongli temblaba de miedo, con lágrimas corriendo por su rostro. Ver su sufrimiento me alegró, hasta que el general agarró el palo de leña, se lo arrebató y lo arrojó a un lado. Un destello de triunfo cruzó los ojos de Meng Wanqing. Con razón no se defendió. Me estaba esperando aquí. ¿Pero tendría miedo? Hace 5 años el general fue derrotado en batalla y dirigió personalmente la escolta para enviarme al reino Yan del Norte para un matrimonio político, en la frontera entre ambos países. Solo le dije una frase: «Envíame lejos para salvar la nación». ¿Dónde se necesitará al general? Los ojos del otrora poderoso general se enrojecieron al arrodillarse a mis pies, jurando solemnemente que reconstruiría el ejército y me llevaría de vuelta a Chu. 5 años después, el general cumplió su promesa y lideró a sus tropas para aplastar a los Yan del Norte. Al regresar a la capital, el general me mostró un favor especial. Pude ver que era un hombre de justicia inquebrantable, sentido del deber y cierta terquedad. El general siempre se había culpado por la derrota en la alianza matrimonial de hacía 5 años.
Por lo tanto se sentía culpable conmigo. Sonfangli agradeció al general con una expresión lastimera e impotente. Meng Wanqin también soportó el dolor para expresar su gratitud. Ambos parecían una pareja de enamorados desafortunados. En cuanto a mí, fui arrogante y despiadado. El general negó con la cabeza y suspiró, luego despidió a Meng Wanqin y Sonfangli. Una vez que se marcharon, me hizo una reverencia y dijo: «Princesa, tengo 2 hijos. Mi hijo mayor se ha distinguido en batalla y ahora es un general itinerante. Mi hijo menor también ha tenido éxito en sus estudios y recientemente ha sido asignado a su primer puesto. Ambos están en edad de casarse y aún no se han comprometido». Me quedé desconcertado por un momento y luego me eché a reír. El general me ofrecía a uno de sus hijos para redimirme. Arqueé las cejas. Hay una regla en nuestra dinastía según la cual los príncipes no ostentan poder real. El general leal respondió: «Cargar por el campo de batalla, aniquilando valientemente a los enemigos, puede ser emocionante y traer gloria, pero también implica arriesgar la vida. Si mi hijo se casara con un miembro de la familia imperial, ya no tendría que luchar en el frente ni soportar las penurias de un remoto puesto fronterizo. Podría quedarse en la capital como un príncipe consorte acomodado y adinerado. ¿Qué más se puede pedir?». Lo miré fijamente, pero era sincero y sincero. No pude detectar ni una sola falla en sus palabras. Era un general que había luchado en el campo de batalla. 5 años atrás, su derrota y matrimonio forzado se debieron a conflictos internos en la corte del sur de Chu, que dividió a las tropas y las dejó vulnerables a ser derrotadas una a una. No fue su culpa. Por el contrario, en los últimos 5 años, el general había logrado reagrupar sus fuerzas, reunir un gran ejército y romper las defensas del norte de Yan. Esa era su verdadera habilidad. Lideró a sus tropas para escoltarme de regreso a Chu, lo que le valió méritos y gratitud. Defendió las fronteras y protegió a la nación con una familia de mártires leales. Fue el pilar de la dinastía Chu del Sur y un héroe en el corazón del pueblo. Tras renacer, quería matar a todos, incluso maldecir a los perros que pasaban. Pero al enfrentarme al general, no quería ponerlo en una situación difícil. Respiré hondo. Fue Sonfangli quien saltó al agua. Quería incriminarme, así que me aseguré de que la atraparan con las manos en la masa. Se subió al cuarto príncipe. Si no hubiera enviado a alguien para hacerle una trampa, lo habría conseguido justo ahora. Si el cuarto príncipe hubiera venido tras de mí, no habría sabido cómo manejarlo. El general no respondió. Seguía creyendo que estaba equivocado. Bajé la mirada y me di la vuelta para irme. Pero oí al general decir que la princesa no debería haber tomado cartas en el asunto. Debería haber dado órdenes. Me detuve en seco y no pude evitar sonreír. Aprendí la lección. Cuando fui al palacio a presentar mis respetos, me encontré con la consorte del cuarto príncipe en los aposentos de la emperatriz. Nos habíamos visto varias veces en banquetes de palacio y reuniones aristocráticas. Así que no éramos completos desconocidos. Mientras me arrodillaba para presentar mis respetos a la emperatriz, la consorte del cuarto príncipe se arrodilló a mi lado. Parecía que quería hablar conmigo en privado. Me alcanzó y les indicó a sus acompañantes que se retiraran. Luego, como si transmitiera un mensaje, dijo: «Channin, el cuarto príncipe desea solicitar un decreto imperial para nombrar a Sonfongli su concubina. Me temo que te causará muchísimos problemas en el futuro. La señorita Son es encantadora y encantadora. El príncipe es realmente afortunado». Esto dejó a la consorte del cuarto príncipe sin palabras por un momento. Después de un rato dejó de fingir preocupación y dijo: «Ambos sabemos qué clase de mujer es Sonfongli. Si se convierte en la concubina del príncipe, tendrás que pensártelo 2 veces antes de tratar con ella». Permanecí impasible. Soy una princesa que se ha casado con un miembro de la familia real por el bien del país. ¿Qué puede hacerme? Como mucho me encerraré en mi habitación y seguiré mi vida. Channin, consorte del cuarto príncipe, ten la seguridad de que Channin no te guardará rencor ni a ti ni al cuarto príncipe por culpa de Sonfongli. La consorte del cuarto príncipe finalmente dijo con urgencia: «Channin, por favor, ayúdame. Sonfongli no puede entrar en la mansión del príncipe. Eso es más apropiado. Al pedir ayuda hay que ser humilde.
Nadie puede usarme como peón sin compensación. Dije con calma, que yo sepa, el cuarto príncipe ya tiene una concubina, varias concubinas y varias doncellas. ¿Por qué la consorte del cuarto príncipe no puede tolerar a Son Fongli? La consorte del cuarto príncipe me rodeó con el brazo y susurró, a principios de año, en el banquete de cumpleaños de Channing, la vi a ella y al segundo príncipe teniendo intimidad. Giré ligeramente la cabeza y la observé con atención. Dijo, todos en la capital creen que Meng Wanqing la usa como su doble. Son una pareja. El romance entre ella y el segundo príncipe está tan bien oculto que no puedo evitar sospechar sus motivos para acercarse al cuarto príncipe. Estuve ausente 5 años. Son Fongli apareció después de mi partida. En mi vida anterior encargué que la investigaran, y su pasado era tan limpio como una hoja en blanco. Sin embargo, dominaba todo, desde tocar el lin hasta ajedrez, caligrafía y pintura, e incluso entendía la etiqueta del palacio. O era un genio capaz de aprender cualquier cosa al instante, o era una espía. Me alejé de la consorte del cuarto príncipe y regresé al palacio para ver al emperador. Solicité un edicto imperial para ver al marqués de Annal. Era el emperador depuesto de Pekín. Era el emperador depuesto de Beiyuan. Tras ser llevado a la capital Chu, el emperador, para tranquilizar a los beiyuanenses, no lo mató de inmediato, sino que le otorgó el título de marqués de Annal y lo puso bajo arresto domiciliario en la villa Puente de Arce. Presenté mi ficha y los guardias imperiales encargados de custodiar la villa me dejaron entrar. Vi al emperador depuesto entrecerrar los ojos mientras yacía en un sillón reclinable bajo un árbol. Parecía muy cómodo. Me burlé. Ha pasado mucho tiempo, marqués de Annal. Parece que has perdido mucho peso. De repente abrió los ojos y me miró fijamente, luego sonrió con la misma desdén. La princesa se ha vuelto mucho más regordeta, duerme hasta que el sol está alto, le traen comida y ya no necesita servir a nadie. Esta vida es un verdadero lujo. Me miró fijamente. Sin decir nada, continué, tengo buenas noticias para el marqués. El pueblo de Yan vive ahora en paz y prosperidad, y todos elogian al actual emperador por su diligente gobierno y su amor al pueblo. Incluso componen obras de teatro que se burlan del ex emperador de Beiyang por su libertinaje y tiranía. Recalqué con fuerza las palabras emperador inútil. Me miró con frialdad. Sonreí dulcemente, decidida a volverlo loco. Dijo con seriedad. ¿Viniste aquí solo para decir estas palabras sin sentido? Claro que no. Mentí descaradamente. Un día como marido y mujer vale más que 100 días de bondad. Vine a visitarte por preocupación. Entrecerró los ojos ligeramente y de repente sonrió levemente. Nunca he sabido qué palabras tuyas son ciertas y cuáles falsas. Dije, el marqués puede cambiarme una palabra veraz por una mía. Me miró como si me hubiera descubierto. Ese es tu verdadero propósito, ¿verdad? No lo negué y le pregunté, ¿cuántos espías has organizado en el sur de Chu? Respondió, tantos que ni siquiera puedo recordarlos. Pero puedes estar seguro de que una vez que el Estado Yan desaparezca, solo serán ciudadanos comunes. Dudé en la credibilidad de sus palabras. Me preguntó, ¿en los últimos 5 años, alguna vez has sido feliz, aunque sea por un instante? Le dije la verdad, no. Parecía herido. Solo intentabas halagarme. Me mentías. En Beiyang, me obligué a aprender a fingir de la noche a la mañana, transformándome de un desahogo en una flor de palabras. Si no podía servirle bien y hacerlo feliz, las consecuencias serían insoportables. Cada vez que pensaba en mis días en el reino Yan del Norte, quería matarlo. Pero él dijo, cuando entraste en el salón Taidi, ya sabía lo que ibas a hacer. Con el país destruido y mi familia desaparecida, estoy dispuesto a ayudarte antes de morir. Habló como si de verdad le importara. Pero no soy una joven ingenua. He vivido el abandono de mi familia y una experiencia cercana a la muerte. Sus palabras no pudieron engañarme. Además, en mi vida anterior, huyó y murió a causa de unas flechas en las afueras del palacio Taidi. En esta vida, no tuvo tiempo de escapar. Debería estarme agradecido. Continué, ¿recuerda el marqués a una mujer que se parecía a mí? Y también una espía. Me miró con la mirada perdida, luego sonrió y dijo,
si se pareciera a ti, nunca la habría enviado a ser espía. Sonreí también, caminé detrás de él y le puse ambas manos en el cuello, aplicándole una ligera presión. ¿Te atreves a matarme? No se movió, pero lo había observado durante 5 años y podía percibir la ira en su voz. Con un toque de pánico me reí y le solté el cuello. No me atrevería. Solo quería asustarlo un poco porque antes le encantaba asustarme. Dijo que si no escuchaba ni me portaba bien, me enviaría al campamento militar. También dijo que mataría a todos los asistentes que me acompañaron en la alianza matrimonial, haciéndome responsable de muchas vidas y convirtiéndome en un criminal. Ahora la situación se invirtió y fue bastante divertido. Déjame calcular cuántos días le quedan de vida. Sonfongli está relacionada con 2 príncipes. Mientras demostremos que es una espía, el emperador jamás le perdonará la vida. Wei Yan ya se fue, y yo soy la princesa Changning, quien lleva 5 años casada con Wei Yan. ¿Es difícil demostrar que alguien es un espía de Wei Yan? Claro que no. Tras salir de la villa Puente de Arce, me desvié hacia la Corte Suprema antes de regresar a la residencia de la princesa. El eunuco informó que la consorte del segundo príncipe me había enviado una nota invitándome a un banquete para disfrutar de las flores. Acepté con gusto la invitación. El emperador aún no ha designado un heredero, y los candidatos más competitivos son el príncipe mayor y el segundo príncipe. Mi prioridad es confirmar si Sonfongli está relacionado con el segundo príncipe y si las afirmaciones de la esposa del cuarto príncipe son ciertas. Cuando llegué, la esposa del cuarto príncipe ya estaba allí. Charlaba y reía con la consorte del segundo príncipe, y ambas parecían cuñadas comunes y corrientes, llevándose en perfecta armonía. La consorte del segundo príncipe me recibió con una sonrisa y encontró palabras halagadoras para elogiarme. ¡Qué loca! Justo cuando reíamos y bromeábamos, llegó Sonfongli. Tanto la consorte del cuarto príncipe como yo cambiamos de expresión. Al fin y al cabo, para todos, ella era nuestra rival. Resoplé levemente. Señorita Son, ¿dónde está su Meng Waiqin? Sonfongli volvió a mostrarse ofendido y dijo, la princesa me ha malinterpretado. Antes el señor Meng era amable conmigo porque me hacía enojar, y más aún por la princesa. Quizás porque tenía un poderoso apoyo, o quizás porque sentía que sus planes estaban a punto de triunfar. Se animó. Cambió de tema y dijo, la princesa y Meng Gongzi han sido novios de la infancia y se han enamorado profundamente. Si hay algún malentendido, debe resolverse cuanto antes. Esto me hizo estallar de risa. Miré a mi alrededor discretamente. Casi todos observaban el espectáculo excepto Zhao Nin y la consorte del cuarto príncipe, quienes mostraron un rastro de preocupación y enojo, mientras que la consorte del segundo príncipe nos observaba. La consorte del cuarto príncipe se burló. La princesa Zhao Nin es de noble cuna. ¿Cómo se atreve Meng Waiqin a siquiera pensar en ella? Lo que dice la chica Son no solo insulta a Zhao Nin, sino al emperador, a la emperatriz y a toda la familia imperial. Le lanzaron una dura acusación, y Son se disculpó con cariño y apresuradamente, retirándose avergonzada. Les dirigí a ella y a la consorte del cuarto príncipe una media sonrisa. Pronto se casarían con el mismo hombre. Por el bien del cuarto príncipe podrían ser rivales o aliados. La consorte del cuarto príncipe me había ofrecido una rama de olivo en el momento justo. Pero no podía aceptarlo a la ligera. No hacía falta aceptarlo. Le hice una seña a Zhao Nin y decidí charlar con mi bondadosa hermana menor. Durante el banquete, una joven criada derramó té accidentalmente en mi falda mientras lo servía. Me costó contener la risa. ¡Qué truco tan torpe! ¿Acaso temen que no sepa que pasa algo raro? La consorte del segundo príncipe regañó a la joven doncella, se disculpó conmigo y le pidió a su asistente personal que me llevara a la habitación contigua para cambiarme. Zhao Nin me miró con ansiedad. Hermana Xianji, ¿te quemó? Le sonreí. Es agua tibia, no caliente. Zhao Nin suspiró aliviada. Le dije, Zhao Nin, ven conmigo. De acuerdo. Zhao Nin no sospechó nada y accedió de inmediato. Sin embargo, la consorte del cuarto príncipe dijo, estaba a punto de pedirle a Zhao Nin que jugara unas rondas de cartas de hoja. Vayan rápido y vuelvan pronto. Si no hubiera añadido esa última frase,
habría sospechado de inmediato que tenía segundas intenciones. La criada nos condujo a la habitación contigua, tomó la ropa de la joven criada y se la entregó a Rongyue, diciendo respetuosamente: «Por favor, cambies de ropa, princesa. La esperaré afuera». Zhao Nin se rascó la cabeza, tonta. «Hermana Xianji, espero junto a la pantalla». Solté una risita. «Solo una pequeña mancha de agua. Se secará con la brisa». «Ja». Hice un gesto de silencio indicándole que me siguiera en silencio hasta la ventana. Efectivamente, alguien esperaba allí no muy lejos. Por la silueta, sin duda era un hombre. Zhao Nin era bondadosa e inocente, pero había crecido en el palacio. Al ver semejante escena y recordar los detalles anteriores, no fue difícil adivinar lo que estaba sucediendo. Alguien llamó a la puerta. «La consorte del segundo príncipe teme que la princesa se resfríe, así que me envió a traerte un tazón de sopa de jengibre». Rongyue abrió la puerta. Era otra criada del séquito de la consorte del segundo príncipe. Delante de ella, di 2 sorbos y luego, con indiferencia, dejé el cuenco sobre la mesa. La criada dijo: «Princesa Zhao Nin, la consorte del cuarto príncipe te ha llamado 2 veces». Fingí mareo, me puse una mano en la cabeza y dije: «Zhao Nin, ve primero con las princesas. Descansaré un rato y me reuniré contigo más tarde». Zhao Nin siguió a la criada. Poco después, un grupo numeroso vino a buscarme. Se oían ruidos indescriptibles desde la habitación lateral. La consorte del cuarto príncipe preguntó: «¿Ha estado Chan Nin en la habitación lateral todo el tiempo?». La consorte del segundo príncipe respondió: «No puede ser Chan Nin. Aléjate». La multitud se llenó de susurros. Después de todo, lleva 5 años casada con el Yan del Norte. Ha perdido todo sentido de la propiedad y la moral, llegando incluso a desobedecer a sus propios padres. Los rumores sobre ella no eran infundados. ¿Quién sabe? Después de algo así, ella ya no es una princesa de verdad. ¿Cómo se atreve a llamarse princesa? Tras ellos, los ojos de Zhao Nin se pusieron rojos, aún más furiosos que los míos. Intenté calmarla, luego sonreí y grité: «Solo los buscaba. Me preguntaba dónde te habías metido, y aquí estás». Todos se giraron, mirándome con incredulidad. Los sonidos de la habitación lateral seguían resonando. Las 2 princesas consortes intercambiaron miradas, y sus expresiones cambiaron bruscamente. Empujaron la puerta y entraron corriendo. Como auténticas cuñadas, incluso sus expresiones y acciones estaban en sintonía. Pronto gritos resonaron desde la habitación lateral. Las doncellas de la concubina del segundo príncipe bloquearon la puerta, impidiendo la entrada. Pero quienes estaban al frente lograron ver algo. Las 2 personas involucradas en relaciones ilícitas en la habitación contigua eran el segundo príncipe y Song Fengli. Se trataba de un plan cuidadosamente orquestado que involucraba a varias partes. Song Fengli y el segundo príncipe llevaban tiempo confabulados. Había sobornado al asistente personal del segundo príncipe para que sobornara a la doncella personal de su consorte. Su plan era que me enviaran a la cama del cuarto príncipe durante el banquete de su consorte. Sin embargo, ninguna de las 2 princesas era fácil de convencer. Ambos habían descubierto el plan. La esposa del segundo príncipe decidió usar mi mano para eliminar a Song Fengli. La sopa de jengibre que envió otra criada contenía un ingrediente que potenciaba los efectos del sedante de la habitación contigua. Si hubiera caído en la trampa, habría matado a Song Fengli. Aunque de todas formas jamás la perdonaría. La consorte del segundo príncipe no sabía que intentaba obligarme a caer en ella. La consorte del cuarto príncipe también quería eliminar a Song Fengli. Después de que la criada me rociara con agua, me recordó deliberadamente que había una trampa. Esperaba que trajera a Song Fengli para incriminar al cuarto príncipe como el segundo. Zhao Nin me escuchó terminar y guardó silencio un momento antes de preguntar: «Hermana Xianji, ¿estás bien?». Bajé la vista ligeramente, esa fragancia embriagadora. La he olido innumerables veces en el Palacio Imperial Yan del Norte. El aroma de esa habitación lateral ni siquiera sería suficiente para avivar la pasión cuando el ánimo lo permite. No le hará daño al cuerpo. El ingrediente realmente potente está en ese tazón de sopa de jengibre. Fingí tomar unos sorbos y luego vertí el resto en la boca de Song Fengli.
La consorte del segundo príncipe salió de la habitación lateral y despidió a todos. Al mirarme, sus ojos brillaron con crueldad. Arqueé las cejas y sonreí con dulzura. El objetivo era aparentar calma y serenidad mientras frustraba a los demás. El segundo príncipe solicitó permiso imperial y le otorgó a Sonfongli el título de concubina. Cabe decir que ella realmente sabe cómo tratar a los hombres. También iba a casarse con ella desde la mansión Sin. Mis padres la adoptaron formalmente, prepararon su dote y la enviaron a su nuevo hogar. Mi madre envió a una respetable ama de llaves de la mansión para invitarme. Envié a alguien al Ministerio de Justicia a preguntar. Luego fui a la mansión Sin muy animado. Sonfongli me miró con desprecio y dijo: Sin Xianji, conspiraste contra mí y me convertiste en la concubina del segundo príncipe. Debería agradecerte. Un día, pisotearé y haré que todos sepan que soy Sonfongli, y que tú solo eres alguien que se parece a mí. Reí suavemente. ¿Así que eso es lo que te importa? Entonces nunca debiste haber usado mi estatus ni mis logros desde el principio. Simplemente sé tú mismo. Intentar tenerlo todo es realmente divertido. Ella replicó: te enviaron como ofrenda de paz, vendida a los Yan del Norte. Todos saben que eres una prostituta gastada con la que se acostó. ¿De verdad te crees una heroína? Si no, ¿por qué crees que tus padres biológicos me tratan como a su propia hija, pero a ti te tratan con tanta frialdad? Estás viva, y eres una mancha en su apellido. Le di una bofetada. Ronyu se adelantó de inmediato para limpiarme la mano, soplándola inconscientemente. ¿Te atreves a pegarme? Sonfongli se cubrió la mitad de la cara, temblando de ira. Claro que me atrevo. Y la golpeé de nuevo, haciendo que sus mejillas quedaran simétricas. Entrecerré los ojos. He prestado un gran servicio al Gran Chu. El propio emperador lo dijo. Si te atreves a decir que el emperador se equivocó, es una ofensa capital. Dudo que ni siquiera el segundo príncipe te perdone. Estoy aquí para la alianza matrimonial con Nanchu. Soy un súbdito leal. Esto es lo que el actual emperador ha reconocido personalmente. Cualquiera que se atreva a maltratarme está cuestionando las palabras del emperador. La alianza matrimonial es un mérito. No hay culpa. Nadie puede usar este asunto para difamarme. Sonfongli me miró con los dientes apretados. Sin Xianji, tu triunfo no durará mucho. Reí con frialdad. ¿Cuánto tiempo puedes presumir? Ni siquiera menciones que aún no has entrado en la mansión del segundo príncipe. Aunque lo hagas. ¿Y entonces qué? Me miró con furia antes de que la casamentera la obligara a salir. Me quedé de pie bajo el pasillo, observando la escena desde lejos. Llegaban muchos invitados y mis padres sonreían de oreja a oreja. Ronyu se aclaró la garganta, como si se enfrentara a un enemigo formidable. Solo entonces me di cuenta de que Meng Wanqing se había acercado sin que nos diéramos cuenta. Se quedó a mi lado contemplando la alegre escena, y suspiró. Cuando te casaron, no me atreví a despedirte. Cuando la casaron a ella, tampoco me atreví. Cuando estabas en Beiyuan, no pude hacer nada para ayudarte. Pero la mansión del segundo príncipe está dentro de las mismas murallas de la ciudad imperial. Puedo protegerla en silencio. No me enojé. En cambio, me reí. No vengas aquí a humillarte. Además, no podía proteger a Sonfongli, pues ya había oído pasos apresurados acercándose. En lo que respecta al segundo príncipe, el emperador protegería primero a su hijo y la reputación de la familia imperial, y no permitiría que Sonfongli se viera implicada. Por lo tanto, el Ministerio de Justicia llegaría antes de que Sonfongli saliera de la casa y se la llevaría. Sonfongli gritó: «Soy la concubina del segundo príncipe. ¿Quién se atreve a arrestarme?» El ministro de Justicia se presentó personalmente. «Estamos aquí por orden del emperador para arrestarla. Llévensela». Todos los que asistieron al banquete de bodas presenciaron el arresto de la novia. Mis padres y Meng Wanqing también fueron arrestados a la vista de todos. Alguien se me acercó y me preguntó: «Princesa, ¿qué pasa?». Extendí las manos con impotencia. Probablemente se deba a que la futura concubina hizo algo malo. Mis padres y Meng Wanqing tenían una relación demasiado estrecha con ella.
Por eso el Ministerio de Justicia los citó para interrogarlos. Esto es bastante normal. Creo que el Ministerio de Justicia investigará a fondo. El Ministerio de Justicia trabajó con mucha eficiencia. Solo les di algunas pistas, que eran a medias ciertas y a medias falsas, y ellos siguieron el rastro para descubrir muchas cosas. Song Fengli era, en efecto, una espía de Beiyuan. Se acercó al segundo príncipe y tras ver su belleza, este la presentó a Meng Wanqing. Desde entonces Song Fengli se alojó en la mansión Xin. Poco a poco, reemplazándome, usó su rostro que se parecía al mío, para ganarse la compasión de Zhao Nin y aprovechó su sentimiento de culpa hacia mí para convertirse en una invitada privilegiada entre los nobles, robando muchos secretos. Sin embargo, ante un poder abrumador, cualquier estratagema es inútil. El curso de la guerra cambia en un instante y las decisiones del general se basan en la situación actual. Por mucha información que Song Fengli obtenga, no puede alterar el resultado. Mató a todos los espías Yan del norte que conocían su verdadera identidad, convirtiéndose en la fiel confidente del segundo príncipe. Al regresar a la corte les dejé claro a todos que Song Fengli no podía reemplazarme. Su rostro que se parecía al mío, ya no me servía de nada. El segundo príncipe quería colocarla al lado del cuarto príncipe, lo que condujo a los acontecimientos posteriores. Varios días después el ministro de la Corte Suprema envió a alguien para informarme que Song Fengli había fallecido en prisión, y que mis padres y Meng Wanqing no podían ser liberados por el momento. Le ordené al mensajero que transmitiera mi mensaje, de acuerdo con las leyes de la gran dinastía Su. No interferiría. Al final, el emperador tomó la decisión final. Para proteger al segundo príncipe, toda la responsabilidad recayó en Song Fengli el espía. Mi padre fue despojado de su cargo oficial y el futuro de Meng Wanqing quedó arruinado, pero al menos ambos salieron ilesos. Mis padres acudían a diario a las puertas de la mansión de la princesa, implorando mi perdón, aprovechándose de la multitud reunida. Les gritaba, afirman ser mis padres, pero vender a su hija por la gloria es una cosa. Por la gran dinastía Su, habría hecho cualquier cosa, incluso casarme voluntariamente con alguien del bando enemigo. Pero después de arriesgar mi vida para regresar, deseas mi muerte y, en cambio, tratas a ese espía como una joya preciosa. Ahora que te ha implicado el espía y que mi padre ha sido despojado de su título, por fin te acuerdas de mí. Pero, ¿dónde en el mundo hay un trato tan bueno? Morí innumerables veces en Beiyuan. Ya pagué la deuda de vida que me debían. Lo dijeron ustedes mismos, pero no soy como ustedes. No soy tan desalmado como ustedes. Te enviaré la paga mensual. En cuanto a cómo y cuánto, dependerá de mi estado de ánimo. Los presentes murmuraron entre sí, y mis padres finalmente se fueron. El príncipe heredero y Zhao Nin se acercaron. Los invité rápidamente a entrar en la mansión. Antes había recibido un mensaje de Zhao Nin, sabía que el príncipe heredero estaba entre la multitud, así que hablé deliberadamente. El príncipe heredero dijo: Chan Nin, eres sincero en tus afectos y leal al Estado. Sientes una profunda devoción por la gran dinastía Su, y te admiro profundamente. Si necesitas algo en el futuro, no dudes en pedírmelo. Gracias, Su Alteza. En cuanto regrese a Chu, todo estará bien. Con las palabras del príncipe heredero podríamos ir a Uboser después. Tras la partida del príncipe heredero, Zhao Nin me informó que el segundo príncipe había sido exiliado a su feudo, y que ni él ni el cuarto príncipe podían causar problemas. Asentí. Si no tenía la certeza absoluta, ¿cómo me atrevería a ir en contra de un príncipe? Siempre y cuando presentara las pruebas contra esos dos príncipes. El príncipe heredero quería reprimirlos más que nadie. Poco después, llegó la noticia de la villa Fengyao de que el marqués de Annal había fallecido. Los espías que había infiltrado habían metido al príncipe en problemas. ¿Cómo pudo el emperador perdonarlo? Ahí lo tienes. Por fin ha llegado a su fin, y mis buenos días apenas comienzan. Fin de la historia.